Historia de la comunicación. Unidad 3. La comunicación virtual y los nuevos tiempos. Tema 5. Contexto general de la comunicación en los nuevos tiempos. La sociedad de la información y las TICs. Licenciado Washington Javier Paguay Valladares. Integrantes. Subtema 1, Jaramillo Mateo. Subtema 2, Carvajal Jocelyn, Yancha Daniel. Subtema 3, Torres Víctor. Subtema 4, Hernández Nicole. Aportes. Participación activa de todos los integrantes. Diapositivas, exposición, bibliografías. Bueno, yo soy Mateo Jaramillo y yo voy a hablar sobre una noticia que topa el tema de la globalización. Primero, la noticia tiene que ver sobre que los países que integran el G7 se comprometen a defender la democracia de las amenazas externas, ya que China y Rusia están en contra del G7 porque el G7 no permite tomar las decisiones en forma general, no llaman a los demás países a debatir sobre la economía, la política mundial. Entonces lo que quiere hacer China y Rusia es formar una organización donde todos los países tomen decisiones por igual. Pero el G7, como sabemos, es una organización donde los países más ricos y que tienen el mayor poder político integran este grupo. Y es raro que China y Rusia no pertenezcan a este grupo. Y yo les puedo responder. Porque China y Rusia no pertenecen a este grupo es porque los dos no comparten una política democrática. Son de tinte socialista. Entonces el G7, todo el grupo del G7 pertenecen a un tinte democrático. Entonces por eso es lo que China y Rusia quieren formar una organización donde no importe qué economía tengas, qué política sea en tu país. Y bueno, en lo que le puedo vincular a la globalización es que, como sabemos, la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia. Con lo que podemos recalcar que en ocasiones demandadas se llega a tener la famosa mundialización. ¿Y por qué es referente la globalización en esta noticia? Porque el G7 toma las decisiones políticas y económicas a nivel mundial, donde llega a afectar a todos los países que dependan de otros países. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta las opiniones que tenga el G7 o las decisiones. Gracias. Subtema 2. La comunicación social y su relación en la era de la globalización. En el marco de la relación entre los medios de comunicación y la globalización, se configura una serie de tensiones relacionadas con la conformación de identidades, con las nuevas formas de lo político y con los sentidos de la educación. Siguiente. Uno de los rasgos más sobresalientes de la globalización es la configuración de complejas redes y sistemas de interacción e intercambio de información que dan forma al conjunto de procesos constitutivos de dicha globalización política, económica y cultural. Siguiente. Los medios de comunicación y globalización tienen una compleja relación. Solo es posible entenderla si contemplamos simultáneamente dos procesos. Por una parte, tenemos el proceso de globalización de los medios como tal, y por otra, los procesos que hacen de los medios una condición de posibilidad para la globalización. Con respecto al primero, en su condición de industria, se han fusionado y diversificado sus frentes, al tiempo que se han consolidado nuevos monopolios. Y en relación con la segunda dimensión, junto con otras tecnologías de la comunicación y la información, los medios han pasado a ocupar un lugar central en la construcción de nuevas formas y maneras de relacionarse con el mundo. Siguiente. En efecto, como escenario, tenemos a la actual situación que atraviesa el municipio de Quito, que tiene dividida a la ciudad
ya que por un lado tenemos al alcalde electo, el señor Jorge Yunda, y por otro lado al señor Santiago Guarderas, quien figura como alcalde de Quito según la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. La relación entre lo público y los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información no se reduce a la mediación instrumental que ellos realizan. En efecto, los medios de comunicación no actúan solo como vehículos de información o como escenarios pasivos del debate público, donde se da esa relación tan controvertida entre los medios y la política. Por otra parte, hemos visto también cómo los medios de comunicación fabrican informaciones con fines políticos. La expresión de posiciones éticas y políticas estas corresponden principalmente a las esferas privadas, al interés privado. Generalmente son los gremios económicos los que se pronuncian, argumentan y defienden sus intereses a nombre de un supuesto interés común y público. Ahora hablaremos de las redes sociales, la manera más rápida de obtener información. Gracias a la popularización del Internet, hoy en día millones de usuarios en el mundo tienen redes sociales y pueden compartir con el mundo alrededor. ¿Pero qué son las redes sociales? Las redes sociales, como su nombre lo indica, son estructuras sociales, donde forman parte grupos o personas, ya puede ser grupos familiares o amigos, y que interactúan con gente de todo el mundo. Dentro de las redes sociales más populares tenemos lo que es WhatsApp, que es mensajería instantánea, Instagram, que nos permite subir fotos y videos, y WhatsApp y Twitter, que son redes que nos permiten postear información, subir noticias, novedades, imágenes y video. Siguiente. Dentro de las características del Internet y de las redes sociales tenemos la inmediatez de la información. Esto significa que nosotros podemos enterarnos de cualquier novedad en el mundo inmediatamente, sin necesidad de estar en el lugar. No es necesaria la presencialidad. Eso significa que no es necesario que yo me encuentre en el punto de los hechos para generar una noticia o para enterarme de la misma. Se puede compartir todo tipo de información. En las redes sociales nosotros podemos subir información, desde información personal hasta información tanto de carácter profesional como educativo. Cualquier persona puede interactuar, ya que cualquier persona que tenga acceso a un computador o un dispositivo móvil y acceso a Internet puede subir información. Dentro de lo malo indicamos que no hay un filtro del todo seguro de la información. Esto quiere decir que nuestros datos, toda la información que nosotros subimos de Internet es vulnerable. Podemos ser víctimas de fraudes o de robos de identidad. Y alrededor del mundo hay una gran cantidad de usuarios haciendo uso de las redes sociales y del Internet. Siguiente. Para dar un uso correcto al Internet y a las redes sociales, nosotros tenemos que tener en cuenta la seguridad. Esto quiere decir que no siempre la red es segura para el usuario. Hay miles de páginas que son vulnerables para el usuario. La información, no toda la información que consumimos de Internet es confiable. Esto lo verificamos con las noticias falsas que día a día se colan entre noticias verdaderas. Y a nivel de educación, no todo lo que encontramos en Internet es una fuente educativa. Es decir, no todas las páginas son 100% verídicas en cuanto a información educativa. Esto, si bien es cierto, aumenta la conectividad global, el uso del Internet y el uso de las redes sociales ha hecho que disminuya la interacción social personal. Es decir, desconectarme de mi círculo social para conectarme con todo el mundo. Gracias. Subtema 3. Sociedad de la información hacia un nuevo estilo de la información y de la comunicación. Antes de iniciar con la intervención, vamos a establecer que dónde inició la prensa, su primer sitio, que fue en el siglo XV. Se implementó la prensa escrita en Inglaterra. Este tipo de medio de escrito era el único medio de información la que se podía uno comunicar, y esto se fue implementando a nivel mundial. En el siglo XIX y en el siglo XX, los medios de comunicación fueron desarrollando de mejor manera, implementándose así la radio y la televisión.
ya que estos medios solo podían existir o existían en los países desarrollados, pero este acceso en sí era totalmente limitado. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, va implementándose la tecnología. Con ello conlleva el Internet, ya que se implementa la sociedad en la información mediante la computadora y los teléfonos móviles. Y con esto conlleva el Internet. Cabe recalcar que con estos medios tecnológicos en la sociedad para la información tiene un fácil acceso de la información, su fácil recuperación, se puede guardar con facilidad, mejor organización, la manipulación de la información es totalmente mejor. En el siglo XXI, toma totalmente las decisiones y mejora el sistema social de la información, mejorando así en lo cultural, en lo político, en lo económico y en lo social, y así manteniendo una sociedad totalmente informada. Pero esto totalmente es para los países desarrollados y una parte de los subdesarrollados, manteniendo así una brecha digital, ya que todas las personas no tienen acceso a este tipo de información como es el Internet. Un claro ejemplo tenemos en lo que nos está pasando en la pandemia, en el COVID-19. El Internet no tiene acceso todo el mundo. Más es en las zonas rurales. Hablemos en el Ecuador. En las zonas rurales, en la educación, todos los niños no tienen el acceso al Internet, existiendo así estas brechas digitales. En CEPAL del 2019 se firmó un acuerdo donde se establece reducir estas brechas para una mejor información y así manejar de una mejor manera esta sociedad de la información, obteniendo así que todas las personas tengan el acceso al Internet gratuito. Gracias. Rasgos de la sociedad de la información. Pandemia mundial y la sociedad de la información. Dentro de este tema logramos ver reflejados los rasgos de una sociedad de la información. La información masiva que se difundía en algunas ocasiones, incluso falsa, se ve diariamente y de manera constante durante la pandemia y el proceso de vacunación. Al día de hoy, todavía se intenta manejar este tema de información falsa que se difunde, ya sea en redes sociales o de personas que manejan un periodismo informal. Por tal motivo, es sumamente importante saber de qué fuentes nos estamos informando. Aquí cabe recalcar el privilegio que tenemos de información las personas que estamos en constante apego a las TICs. La sociedad de la información trae consigo también una realidad que día a día se ha visto en el último tiempo. Este lapso en el que resulta más difícil interactuar de forma presencial y optar obligadamente por una interacción virtual, nos ha demostrado que dentro de una sociedad informativa también existen desigualdades. ¿A qué me refiero con desigualdad? La realidad es que al ser la vacunación un proceso de asignación y confirmación a través de una página web o portales virtuales, los pueblos vulnerables o las personas de bajos recursos que no cuentan con acceso a Internet se quejan constantemente de este método de asignación, ya que algunos no conocen la manera de manejarse dentro de una sociedad digital, y esto genera desventajas. Si bien es cierto, hoy en día, si no estamos en redes, incluso hablando de temas de negocios, no estamos en nada. Pero tampoco existe una guía ni educativa que nos enseñe a manejarla de forma correcta y mucho menos, en algunos casos, oportunidades económicas para lograr adquirir en ciertas ocasiones algo tan fundamental como en el día de hoy como dispositivos electrónicos o acceso a Internet. Procesos tan importantes como la vacunación, la educación en línea, turnos en los hospitales públicos, han llegado a ser privilegios que solamente las personas que tienen acceso a una computadora, un celular inteligente y sobre todo la posibilidad económica de pagar un plan de Internet logran obtener. Y es así como la pandemia, el proceso de vacunación, la educación virtual, diariamente nos dice a la cara que a Ecuador le falta demasiado para ser una sociedad de la información. Gracias.